Dicen que el olfato es el sentido más ligado a la memoria, pero en Whitechapel el aroma más inolvidable fue el del miedo. Un perfume tan perfecto que las almas no podían resistirlo. Y una vez que lo olías, ya no eras tú mismo. Soy el detective Almanaque, y esta es la historia del perfumista que convirtió el alma humana en una fragancia eterna. El perfumista de Whitechapel, Londres, otoño de 1887. La ciudad exhalaba decadencia como un enfermo terminal exhala su último aliento. Las chimeneas vomitaban humo negro que se mezclaba con la niebla natural del Támesis, creando una atmósfera opresiva que parecía aplastar el alma misma de la metrópoli. Los faroles de gas luchaban inútilmente contra la oscuridad perpetua, proyectando círculos débiles de luz amarillenta que solo servían para hacer más siniestras las sombras que se movían entre ellos. Pero había un nuevo cheiro noir, algo dulce, casi hipnótico, que se filtraba entre los olores familiares de carbón quemado, alcantarillas abiertas y desesperación humana. Una fragancia que parecía susurrar secretos prohibidos al viento nocturno, y al mismo tiempo prometía el olvido absoluto a aquellos lo suficientemente desesperados como para buscarlo. Era un aroma que no pertenecía a estas calles malditas, demasiado refinado, demasiado puro para este infierno urbano. Fue en una mañana empapada de niebla y lamentos, cuando el sonido de las campanas de las iglesias se mezclaba con el llanto de los bebés hambrientos y los gritos de los vendedores ambulantes, que oí hablar por primera vez de él. El hombre, de guantes blancos, sonrisa educada y ojos vacíos como pozos abandonados, que rociaba perfumes a extraños en los callejones de Whitechapel y desaparecía poco después como si nunca hubiera existido. Las primeras historias llegaron en susurros, en conversaciones interrumpidas en tabernas mal iluminadas, en confesiones nerviosas de prostitutas que habían visto demasiado, pero no se atrevían a hablar abiertamente. Al principio, nadie vio mal en ello. Era solo un vendedor excéntrico, decían, quizás un gentleman empobrecido tratando de ganarse la vida con métodos poco convencionales. Londres estaba llena de personajes extraños, y uno más no hacía diferencia. Pero las personas sumían después del contacto, desaparecían como si la niebla misma se las hubiera tragado. Y la ciudad, como siempre en estos casos que involucraban a los más pobres y olvidados, prefería ignorar el olor penetrante de la verdad. Mi nombre es Almanaque, soy detective. Y fue ese aroma empalagoso, la mezcla de rosas negras, almizcle y sangre, lo que me guió hasta la puerta de uno de los más terroríficos artistas del olfato que Londres haya conocido jamás. Él no creaba perfumes, los destilaba del alma de sus víctimas. Si tienes estómago, te contaré lo que encontré en el taller de la calle Bathory número 9. Pero te advierto desde ya, después de esto nunca más sentirás un perfume de la misma forma. Todo comenzó con Margaret Thornfield, una mujer de mediana edad viuda que trabajaba en una fábrica textil cerca de los muelles. Su hermana, Catherine, vino a mi oficina un martes lluvioso, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. «Detective Almanaque», me dijo con voz quebrada, «mi hermana ha desaparecido. Hace 3 días que no vuelve a casa». No era inusual en Whitechapel. Las desapariciones eran tan comunes como las ratas en las alcantarillas. Pero había algo en la mirada de Catherine que me inquietó. Una urgencia que iba más allá de la preocupación familiar normal. Sus pupilas estaban dilatadas, como si hubiera visto algo que su mente se negaba a procesar completamente. «Cuénteme todo», le dije, sirviendo 2 tazas de té caliente. Mientras vertía el líquido humeante, noté que mis propias manos temblaban ligeramente. Había algo en el aire de mi oficina, un aroma casi imperceptible que no había estado ahí, antes de la llegada de Catherine. Margaret salió como siempre temprano en la mañana, con su vestido gris de trabajo y su pequeño bolso de cuero rasgado, continuó Catherine, retorciendo un pañuelo entre sus manos temblorosas. Trabajaba en la fábrica desde hace 15 años, detective. Nunca faltaba, nunca llegaba tarde. Era una mujer de hábitos rigurosos. Pero esa tarde, cuando debería haber regresado a casa a las 6 en punto como siempre, la señora Jenkins, nuestra vecina, la vio hablando con un hombre elegante cerca del callejón Dorset Street. Catherine hizo una pausa y pude ver cómo sus pupilas se dilataban al recordar los detalles. Un hombre que llevaba guantes blancos inmaculados como si nunca hubiera tocado nada sucio en su vida. En Whitechapel, detective, nadie usa guantes tan limpios. Y que le roció algo en el rostro con un pequeño atomizador dorado. ¿Le roció algo? Un perfume, detective. La señora Jenkins dice que el aroma era
Extraño, hermoso pero perturbador, como si mezclara flores con algo que no debería estar ahí. Tomé notas mientras Catherine continuaba, pero había algo más que me inquietaba. Desde que había entrado a mi oficina, un aroma sutil pero persistente había comenzado a llenar el espacio. Al principio pensé que venía de la calle. Londres siempre olía a una mezcla indescriptible de humo, sudor y decadencia, pero este era diferente, más dulce, más personal. Era como si Catherine llevara consigo el eco de algún perfume que había inhalado recientemente. Según el testimonio de la señora Jenkins, continué, tratando de mantener mi concentración profesional. Margaret parecía estar bajo algún tipo de influencia, drogas, alcohol. Eso es lo más extraño. Detective, la señora Jenkins dice que Margaret parecía desencantada, como si estuviera en un sueño hermoso. Sus ojos se habían vuelto vidriosos, pero no de la manera que uno esperaría por el alcohol o el opio. Era como si estuviera viendo algo maravilloso que nadie más podía ver. Su expresión era distante, pero no asustada. Siguió al hombre sin resistencia, como una sonámbula siguiendo una melodía invisible que solo ella podía escuchar. ¿Ha reportado esto a Scotland Yard? Catherine negó con la cabeza amargamente. ¿Cree que les importa una obrera desaparecida de Whitechapel? Me dijeron que esperara una semana antes de hacer la denuncia oficial. Una semana, detective. Como si Margaret fuera ganado perdido. Le aseguré que investigaría el caso de inmediato, pero mientras Catherine se marchaba, una sensación extraña se apoderó de mí. Por la ventana de mi oficina, el aire traía un aroma sutil pero inconfundible, rosas con un toque metálico, como si alguien hubiera mezclado pétalos con monedas de cobre. Esa misma tarde me dirigí a Dorset Street. El camino hacia Whitechapel me llevó a través de calles cada vez más sórdidas, donde las lámparas de gas parpadeaban débilmente contra la niebla perpetua que parecía brotar del mismo pavimento. Los cascos de mi caballo resonaban ominosamente contra los adoquines, húmedos como un tambor marcando el ritmo hacia algo inevitable. El callejón era un hervidero de miseria, prostitutas esperando clientes con ojos vacíos que habían visto demasiado, borrachos tambaleándose entre charcos de orina y vómito, niños andrajosos pidiendo limosna con voces que ya sonaban demasiado, adultas para sus años. El aire estaba cargado de humo de carbón, sudor rancio y desesperación, pero había algo más en el ambiente, algo que mis fosas nasales detectaron de inmediato, flotando como una melodía diabólica por encima de la sinfonía de olores putrefactos. El perfume. No era fuerte, pero estaba ahí, como un hilo invisible, tejido entre los olores nauseabundos del barrio. Lo seguí, como un sabueso siguiendo un rastro, mientras el aroma se hacía más intenso con cada paso. El rastro me llevó hasta una taberna llamada El Ciervo Dorado, un establecimiento que había visto mejores días, con ventanas empañadas por años de humo de tabaco y paredes manchadas por la humedad constante de Londres. El interior olía a cerveza rancia, sudor humano y esa desesperación particular que se adhiere a los lugares donde la gente va a olvidar sus problemas. El propietario, un hombre corpulento llamado Edmund Blackwell, con brazos como troncos de árbol y una barba gris que no había visto una navaja en semanas, me recibió con desconfianza desde detrás de la barra pegajosa. ¿Un detective? Sus pequeños ojos se entreceraron mientras secaba un vaso con un trapo que había visto días mejores. No queremos problemas aquí, señor. Esta es una casa respetable. Miré a mi alrededor. Clientes borrachos durmiendo sobre sus mesas. Una prostituta de mediana edad negociando precios en voz baja con un marinero y en el rincón más oscuro, dos hombres susurrando sobre lo que claramente eran negocios ilegales. Solo busco información sobre un hombre. Elegante, guantes blancos que vende perfumes por las calles. El rostro de Blackwell se ensombreció como una nube de tormenta. Se inclinó hacia adelante bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo. Ah, ese maldito. Ha estado rondando por aquí las últimas semanas como una sombra elegante. Mis clientes hablan de él en susurros, como si mencionarlo en voz alta fuera a invocarlo. Dicen que aparece de la nada, siempre impecablemente vestido, siempre con esa sonrisa que no llega a sus ojos. Ofrece perfumes gratis a las mujeres, especialmente a las que parecen más vulnerables. Blackwell sirvió mi cerveza en un jarro de peltre abollado, pero sus manos temblaban ligeramente. ¿Y qué más dicen?, presioné. Que después de olerlos, las mujeres cambian, detective. Se vuelven diferentes, como si una parte de ellas hubiera sido reemplazada por algo else. Algunas desaparecen por completo, como si la tierra se las hubiera tragado. Otras regresan, pero no son las mismas.
Es como si hubieran perdido parte de su alma, como si hubieran dejado algo esencial en el lugar donde se encontraron con ese demonio. El tabernero hizo una pausa, mirando nerviosamente hacia las ventanas empañadas. Hay algo más, detective. Algo que no le he contado a nadie más porque suena como las fantasías de un borracho. Pero juro por la tumba de mi madre que es verdad. Blackwell me sirvió una cerveza turbia mientras continuaba. La semana pasada, Mary Kelly, una de mis clientas habituales, se encontró con ese hombre. Regresó aquí horas después, pero parecía vacía. Sus ojos estaban apagados. Hablaba de forma extraña, como si las palabras no fueran suyas. Al día siguiente desapareció para siempre. ¿Recuerda algo más sobre ese hombre? Siempre lleva una pequeña maleta de cuero. Dentro guarda frascos de vidrio con líquidos de colores extraños. Y hay algo en sus ojos. Es como mirar dos pozos sin fondo. Salí de la taberna con más preguntas que respuestas, pero con una certeza. Este no era un caso común. El aroma del perfume seguía en el aire, más fuerte ahora, guiándome por calles que conocía como la palma de mi mano, pero que ahora parecían diferentes, amenazantes. La pista me llevó hasta un edificio abandonado en Commercial Street, una estructura de ladrillo que una vez había albergado una próspera perfumería francesa. Las ventanas del primer piso estaban cubiertas con tablones de madera podrida, algunos clavados de manera desigual, como dientes rotos en una sonrisa macabra. La fachada estaba ennegrecida por años de humo industrial, y la pintura original se desprendía en escamas que parecían piel muerta, pero era evidente que el lugar no estaba tan abandonado como aparentaba. Entre las grietas de los tablones se filtraba una luz tenue y parpadeante, como si docenas de velas ardieran en el interior. Y lo más perturbador de todo, el aroma era tan intenso que incluso parado en la acera opuesta me hizo marejar. Era una mezcla compleja que cambiaba constantemente. Un momento olía a rosas frescas, al siguiente a algo putrefacto, luego a especias exóticas que no podía identificar. Era como si el edificio mismo estuviera respirando perfumes. Me quedé observando desde las sombras de un callejón adyacente durante lo que parecieron horas, estudiando cada ventana, cada grieta, cada posible punto de entrada o escape. La calle estaba extrañamente silenciosa para ser Whitechapel. Incluso las ratas parecían evitar este lugar. Al anochecer, cuando las farolas de gas comenzaron a encenderse una por una como ojos amarillos vigilantes, vi una figura familiar acercarse con pasos medidos y deliberados. Un hombre elegante, de estatura media, con guantes blancos inmaculados, que parecían brillar con luz propia en la penumbra creciente, y una maleta de cuero en la mano que se balanceaba ligeramente con cada paso calculado. Sus movimientos eran precisos, casi rituales, como los de un oficiante religioso preparándose para una ceremonia sagrada. Incluso desde la distancia podía ver que su ropa era de excelente calidad. Un abrigo de lana negra que parecía absorber la luz de las farolas, un sombrero de copa perfectamente cepillado y zapatos que reflejaban los destellos amarillentos del gas como espejos pulidos. Se detuvo frente al edificio abandonado y por un momento que me heló la sangre, giró la cabeza directamente hacia donde yo estaba escondido. Sus ojos, incluso a esa distancia, parecían dos brasas ardiendo en la oscuridad. Luego sonrió. Una sonrisa que pude ver claramente desde mi escondite, una expresión de satisfacción cruel que me hizo estremecer. Antes de dirigirse hacia una puerta lateral que yo no había notado y que parecía materializarse de las sombras, solo cuando él se acercó. Esperé hasta estar seguro de que había entrado. Luego me acerqué cautelosamente. La puerta lateral estaba entreabierta y por la rendija se escapaba un aroma tan potente que me hizo tambalear. Era como si todos los perfumes del mundo se hubieran concentrado en un solo lugar, creando una sinfonía olfativa que era a la vez hermosa y repugnante. Empujé la puerta lentamente. El interior estaba iluminado por docenas de velas, y lo que vi me heló la sangre. El lugar había sido convertido en un laboratorio macabro. Había estantes llenos de frascos de vidrio, cada uno conteniendo líquidos de colores imposibles: azul medianoche, rojo sangre, verde esmeralda que parecía brillar, con luz propia. Pero lo más perturbador no eran los frascos, sino lo que había en el centro de la habitación. Una mesa de mármol blanco manchada de sustancias que no quería identificar. Algunas de color marrón oxidado que claramente era sangre seca. Otras de tonos verdosos que parecían moverse y cambiar bajo la luz parpadeante de las velas. La mesa estaba rodeada de instrumentos quirúrgicos que parecían haber sido diseñados por un torturador medieval. Bisturíes curvos con mangos de marfil, jeringas de vidrio con agujas grotescamente largas y dispositivos de destilación que combinaban la precisión científica con una estética completamente diabólica.
Tubos de cristal se entrelazaban como serpientes de vidrio, conectando recipientes que borboteaban con líquidos de colores imposibles. Y allí, trabajando con la concentración obsesiva de un artista creando lo que creía que sería su obra maestra, estaba él, el hombre de los guantes blancos. Desde mi escondite detrás de una columna pude observarlo trabajar. Sus movimientos eran hipnóticos, casi danzantes. Tomaba pequeñas cantidades de diferentes sustancias, las mezclaba en proporciones exactas, las calentaba en aparatos de vidrio intrincados. Pero lo más escalofriante era que hablaba mientras trabajaba, susurrando a los frascos como si fueran seres vivos. Sí, mi querida Margaret, decía con voz sedosa, tu esencia será perfecta para mi nueva creación. El miedo que sentiste en tus últimos momentos, la desesperación, todo eso se destila en la fragancia más exquisita. Fue entonces cuando vi los frascos etiquetados en un estante especial, separado de los demás como si fuera un altar profano. Cada uno llevaba un nombre escrito con caligrafía elegante en tinta dorada que parecía brillar con luz propia. Margaret Thornfield, miedo y desesperación. Mary Kelly, soledad profunda. Alice Morrison, amor perdido. Thomas Harrington, ruina financiera. Eleanor Whitmore, corazón roto. Había docenas de ellos dispuestos en orden cronológico, cada uno representando una vida humana reducida a su esencia emocional más pura y concentrada. Los frascos más antiguos tenían un aspecto diferente, como si el proceso hubiera sido refinado con el tiempo. Los primeros eran simples botellas de vidrio con etiquetas escritas a mano temblorosa, pero los más recientes eran obras de arte en sí mismas, cristal tallado con patrones intrincados, tapones de plata maciza con grabados que parecían moverse, bajo la luz de las velas y etiquetas hechas con el papel más fino que hubiera visto jamás. Al lado de cada frasco había una pequeña tarjeta con notas detalladas sobre la víctima. Edad, ocupación, miedos conocidos, relaciones personales y lo más perturbador de todo, una descripción minuciosa de sus últimos momentos. Era un catálogo de sufrimiento humano organizado con la meticulosidad de un bibliotecario obsesivo. El horror de la comprensión me golpeó como un puño en el estómago. Este hombre no solo mataba a sus víctimas, les robaba sus emociones, sus experiencias más íntimas y las convertía en perfumes. Era un artista del terror, un coleccionista de almas humanas. Traté de moverme silenciosamente para tener una mejor vista, pero mi pie golpeó un frasco, vacío. El sonido del vidrio rodando por el suelo resonó en el silencio como un grito. El hombre se detuvo inmediatamente. Lentamente, muy lentamente, giró hacia donde yo estaba escondido. Sus ojos, cuando finalmente los vi, eran exactamente como había descrito Blackwell. 2 pozos sin fondo, vacíos de toda humanidad. Detective, almanaque, dijo con voz suave, casi musical, como la de un director de coro dirigiendo una sinfonía macabra. Te estaba esperando. ¿Cómo sabía mi nombre? Un escalofrío recorrió mi espina dorsal como una araña de hielo mientras salía de mi escondite, manteniendo la mano cerca de mi revólver. El aire a mi alrededor se espesó, cargado de una electricidad siniestra que hacía que los vellos de mis brazos se erizaran. ¿Cómo? Tu aroma me precedió, detective. Cada persona tiene una fragancia única, una huella olfativa tan distintiva como las huellas dactilares. La tuya es extraordinariamente compleja. Mezcla de tabaco turco de calidad, tinta india de los mejores escribanos, cuero envejecido de tus libros de derecho, pero sobre todo hay curiosidad. Una curiosidad tan intensa que casi se puede saborear en el aire, como un vino añejo que ha alcanzado su punto perfecto de maduración. Se quitó los guantes blancos lentamente, revelando manos pálidas y dedos, largos, manchados con sustancias de colores indefinibles. Permíteme presentarme. Soy Alistair Grimm, aunque en vida prefería que me llamaran simplemente el perfumista. Y tú, detective, acabas de convertirte en mi cliente más importante. En vida, una sonrisa fría se dibujó en sus labios. ¿No lo has notado aún? El aroma que impregna este lugar no es solo perfume manufacturado en alguna fábrica de París, detective. Es el alma misma de Londres concentrada en esencia pura, destilada gota a gota a través de años de experimentación y perfeccionamiento. Cada miedo nocturno de una madre preocupada por sus hijos. Cada amor perdido de un hombre que nunca tuvo el valor de declararse. Cada momento de desesperación de esta ciudad maldita. Todo está aquí, capturado en su forma más perfecta, más auténtica.
Grimm se acercó a mí con movimientos felinos, y con cada paso que daba el aroma se hacía más intenso, más asfixiante. Ahora podía distinguir las diferentes capas como un sommelier distingue las notas de un vino complejo. Había terror puro, crudo y sin filtrar, mezclado con nostalgia agridulce que hacía que los ojos se llenaran de lágrimas involuntarias. Un toque de pasión desesperada que aceleraba el pulso. Y por debajo de todo, como una nota base constante y amenazante, el olor metálico e inconfundible de la muerte reciente. Los perfumes comunes, detective, son mentiras bellamente presentadas. Ocultan la verdad del cuerpo humano, enmascaran nuestros olores naturales, pretenden que somos algo más puro de lo que realmente somos. Pero yo he descubierto cómo capturar la verdad olfativa del alma humana. ¿Sabes cuál es la fragancia más exquisita, detective? No es el amor, como podrían pensar los románticos que escriben poesía barata en los periódicos dominicales. No es la alegría, aunque esa tiene sus méritos y crea aromas particularmente luminosos. No es siquiera la pasión, a pesar de que produce fragancias intensamente adictivas. Es el momento exacto cuando alguien se da cuenta de que va a morir, cuando comprende que todo lo que conocía, todo lo que amaba, todo lo que esperaba para el futuro, está a punto de desvanecerse para siempre. Grimm cerró los ojos como si estuviera saboreando un recuerdo particularmente delicioso. Esa mezcla de terror absoluto mezclado con la comprensión súbita de la mortalidad, arrepentimiento por oportunidades perdidas y, curiosamente, esto siempre me ha fascinado. Un extraño alivio como si finalmente fueran libres de la carga de seguir viviendo. Es absolutamente embriagadora. Es una fragancia que cambia constantemente, evolucionando segundo a segundo a medida que la mente procesa su destino inevitable. Se acercó a uno de sus instrumentos más complejos, un aparato de vidrio y metal que parecía haber sido diseñado por un genio de mente. Capturar esa esencia requiere timing perfecto, detective. Demasiado pronto y solo obtienes miedo común. Demasiado tarde y ya se ha desvanecido en resignación simple. Pero en ese momento exacto, en ese momento obtienes oro líquido emocional. Eres un monstruo, conseguí murmurar, aunque mi voz sonó débil incluso a mis propios oídos. ¿Monstruo? Se rió y el sonido era como cristales rompiéndose. Soy un artista, detective, un preservador de la experiencia humana. Cuando una persona muere de forma común, su esencia se pierde para siempre. Pero yo la capturo, la refino, la eternizo. Mis víctimas viven para siempre en mis creaciones. Se acercó a uno de los estantes y tomó un frasco pequeño con líquido dorado. Esta es Eleanor Whitmore, una institutriz que desapareció hace 2 meses. Su amor no correspondido por un hombre casado se ha destilado en esta fragancia extraordinaria. Una sola gota puede hacer llorar a cualquier persona que la inhale, porque experimentará ese amor puro, inalcanzable. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque, mi querido detective, tu aroma es único. En todos mis años perfeccionando mi arte, nunca he encontrado a alguien con una mezcla tan compleja de emociones. Curiosidad intelectual, valor temerario, pero también hay una tristeza profunda en ti, una pérdida que llevas como una cicatriz invisible. Tenía razón. La muerte de mi esposa Sara 3 años atrás era una herida que nunca había sanado completamente. ¿Cómo podía este monstruo detectar algo tan personal? Veo que he tocado una fibra sensible, continuó Grimm, observando mi expresión. Esa tristeza, detective, combinada con tu valor y tu pasión por la justicia, sería la base de mi obra maestra. El perfume definitivo. No permitiré que me toques, demonio. ¿Demonio? Oh no, detective. Los demonios son criaturas simples, motivadas por el caos y la destrucción. Yo soy algo mucho más refinado. Soy un artista que ha trascendido los límites de la moralidad humana para crear belleza pura. Grimm caminó hacia un aparato complejo, en el centro de la habitación. Era una especie de destilador, pero modificado con tubos de vidrio que formaban patrones geométricos imposibles. En el centro había una cámara de cristal, lo suficientemente grande para que cupiera una persona. ¿Sabes cómo funciona mi proceso, detective? No es simplemente matar. Cualquier asesino común de Whitechapel puede hacer eso con un cuchillo oxidado en un callejón oscuro. No, mi método es mucho más sofisticado, más artístico. Primero, administro a mis sujetos una mezcla especial de sustancias que he perfeccionado durante años. Extractos de plantas raras mezclados con compuestos químicos que intensifica todas sus emociones hasta niveles que la mente humana normal jamás podría alcanzar. Cada sentimiento se amplifica 1000 veces.
El miedo se convierte en terror absoluto que hace que el corazón lata tan fuerte que amenaza con explotar. La tristeza en desesperación total que consume cada fibra del ser. El amor en pasión que quema el alma desde adentro. Se acercó a mí mientras hablaba y pude ver que sus ojos no eran completamente humanos. Había algo en ellos, una profundidad antinatural que sugería que él mismo había experimentado su propio proceso de destilación. Luego continuó. Coloco al sujeto en mi cámara de extracción. Los vapores que se liberan durante sus momentos finales son capturados, refinados y concentrados. No se desperdicia ni una sola lágrima, ni un solo suspiro. Todo se convierte en arte. Eres completamente demente. ¿Demente? Detective, yo he encontrado la forma de hacer eterno lo que es más efímero en el ser humano. Las emociones. Mis perfumes no solo huelen bien, permiten a quien los usa experimentar exactamente lo que sintió la persona de la cual fueron extraídos. ¿No es eso extraordinario? Grimm tomó un pequeño atomizador de un estante cercano. El líquido en su interior era de un color rojo oscuro, casi negro. Este es Thomas Harrington, un jugador que perdió todo lo que tenía. Su desesperación final fue sublime. ¿Te gustaría experimentarla? Antes de que pudiera reaccionar, Grimm disparó el atomizador hacia mi rostro. Una nube de perfume me envolvió y de inmediato mi mundo se transformó. No era solo un olor, era una experiencia completa. De repente pude sentir la desesperación de Thomas como si fuera mía. La pérdida de su casa, de su familia, de su dignidad. Todo me golpeó como una avalancha emocional. Por un momento quise correr hacia el Támesis y arrojarme a sus aguas turbias, tal como había hecho el pobre Thomas. Pero luché contra la sensación. Mi entrenamiento como detective me había enseñado a mantener el control mental incluso en las situaciones más extremas. Gradualmente logré separar mis propias emociones de las de Thomas. Interesante, murmuró Grimm, observándome con curiosidad científica. La mayoría de las personas quedan completamente abrumadas por la experiencia. Pero tú has logrado mantener tu identidad. Eso hace que tu esencia sea aún más valiosa. Aprovechando su distracción, saqué mi revólver y apunté directamente a su corazón. El juego se acabó, Grimm. Te arrestaré por los asesinatos de Margaret Thornfield, Mary Kelly y todas las demás víctimas. Se rió nuevamente, ese sonido terrible como vidrio rompiéndose. ¿Arrestarme? Detective, no creo que comprendas completamente tu situación. Fue entonces cuando me di cuenta del error fatal que había cometido. El aroma en el aire no era solo perfume. Era una mezcla cuidadosamente calculada de todas sus creaciones. Cada respiración que había tomado desde que entré al edificio me había estado drogando lentamente, preparándome para su proceso de destilación. Mis músculos comenzaron a entumecerse. El revólver se sintió súbitamente pesado en mi mano. Mi visión se volvió borrosa en los bordes. No te resistas, detective. El proceso será mucho más placentero si no luchas contra él. Además, piénsalo, te convertirás en parte de algo mucho más grande que tú mismo. Tu esencia vivirá para siempre en mis creaciones. Logré mantener el arma apuntada hacia él, aunque mis manos temblaban violentamente. ¿Cuántas personas has matado? ¿Matado? Su expresión se volvió genuinamente ofendida. Esa palabra es tan cruda, tan inadecuada. Yo no mato, detective. Yo transfiguro. Cada una de mis obras maestras era una persona que vivía una existencia mundana, sin propósito. Yo les di significado eterno. Cuéntame sobre tu primera víctima. Quizás podría ganar tiempo hasta que el efecto de los vapores disminuyera. Grimm pareció considerar mi pregunta. Mi primera obra fue mi propia madre. En realidad, el shock de su confesión me ayudó a mantener la concentración. Tu madre, Lady Constance Grimm, una mujer hermosa pero vacía, obsesionada con los perfumes franceses caros. Pasaba horas frente a su tocador, aplicándose fragancias importadas, creyendo que podían ocultar la podredumbre de su alma adúltera. Se acercó a un retrato colgado en la pared. Era una mujer elegante de mediana edad con ojos que me resultaron inquietantemente familiares. Cuando tenía 17 años descubrí sus infidelidades. Mi padre, un hombre bueno, trabajaba día y noche para mantener nuestro estilo de vida mientras ella se entregaba a cualquier hombre que le prestara atención. La confronté una noche, amenazando con contarle todo a mi padre. ¿Qué pasó? Me golpeó.
Me llamó bastardo, me dijo que había sido un error, que arruinaba su vida con mi sola existencia. Pero lo que más me dolió fue el olor que emanaba de ella esa noche, perfume mezclado con el sudor de otro hombre, con su culpa, con su desprecio hacia mí. Grimm cerró los ojos como recordando el momento. Fue entonces cuando comprendí la verdad. Los perfumes no ocultan nada, los revelan todo. Cada fragancia cuenta la historia real de quien la usa. Y decidí que podía hacer algo mejor que simplemente oler esas historias. Podía preservarlas. ¿Cómo la mataste? Con delicadeza, detective. Con arte. Esperé hasta que estuviera en su baño, sumergida en su rutina nocturna de belleza. Entonces rocié su espacio con una mezcla especial que había estado preparando durante meses. Una combinación de opio líquido, extracto de belladona y otros ingredientes menos convencionales. Mi corazón se aceleró al escuchar los detalles de su método. Y después, mientras las sustancias hacían efecto, ella experimentó todas las emociones que había reprimido durante años. Culpa, arrepentimiento, dolor, pero también liberación. En sus últimos momentos, finalmente fue honesta consigo misma. Y yo capturé esa honestidad, la destilaré, la convertí en mi primera obra maestra. Grimm se dirigió a un estante especial, donde había un solo frasco, más ornamentado que los demás. El líquido en su interior era de un color dorado profundo. Aquí está ella, detective. Lady Constance Grimm, preservada en su momento más auténtico. Cada vez que uso una gota de esta fragancia, puedo sentir su arrepentimiento, su dolor, pero también su gratitud por finalmente ser libre de sus mentiras. El horror de su confesión me ayudó a recuperar algo de claridad mental. Logré enderezar el brazo y apuntar de nuevo directamente a su cabeza. Eres el monstruo más despreciable que he conocido. ¿Monstruo? Se giró hacia mí con una sonrisa triste. Detective, yo simplemente veo la belleza donde otros ven solo muerte. Cada emoción humana es una nota en una sinfonía celestial. La mayoría de las personas desperdician sus sentimientos, los dejan evaporarse sin capturar su esencia. Yo les imchacentes doy propósito eterno. Libera a Margaret Thornfield. Ahora. Me temo que es demasiado tarde para eso, detective. Margaret se convirtió en arte hace 3 días, pero su esencia vive en esta fragancia. Tomó un frasco etiquetado con el nombre de Margaret. El líquido en su interior era de un color azul profundo como el de las lágrimas. Su miedo fue particularmente puro, continuó Grimm. Una mujer trabajadora, honesta, que nunca había lastimado a nadie. Cuando se dio cuenta de lo que le iba a pasar, su terror fue exquisito. Pero también había una nota de desafío, una determinación de no morir sin luchar. Esa combinación creó una fragancia única. Mi dedo comenzó a presionar el gatillo, pero entonces Grimm hizo algo inesperado. Tomó el frasco de Margaret y lo sostuvo sobre su corazón. Si disparas, detective, destruirás todo lo que queda de ella. Su esencia se perderá para siempre. ¿Realmente quieres ser responsable de su segunda muerte? La duda me paralizó por un momento crucial. En ese instante de vacilación, Grimm arrojó el contenido de otro atomizador hacia mí. Esta vez el aroma era diferente, más dulce, seductor, pero con un trasfondo de amenaza. «Esta es Helena Morrison», murmuró mientras la niebla perfumada me envolvía. Una madre que perdió a su hijo en un accidente. Su dolor maternal es indescriptible. La fragancia me golpeó como un martillo emocional. De repente pude sentir el amor maternal más puro, seguido inmediatamente por la pérdida más devastadora imaginable. Era como si mi corazón se partiera en 1000 pedazos, cada fragmento gritando por un hijo que nunca existió. Caí de rodillas, abrumado por una pena que no era mía, pero que se sentía completamente real. Lágrimas corrieron por mis mejillas mientras experimentaba la agonía de Helena Morrison como si fuera propia. ¿Lo sientes, detective? La voz de Grimm sonaba distante, como si viniera desde muy lejos. ¿Sientes cómo cada emoción humana es una obra de arte en sí misma? Helena tardó 3 días en morir, no por mi proceso, sino porque su corazón se negaba a dejar ir a su hijo. Esos 3 días de agonía maternal produjeron la fragancia más hermosa que jamás he creado. Luché contra las emociones artificiales, usando cada técnica de control mental que conocía. Gradualmente logré separarme del dolor de Helena y recuperar mi propia identidad. «Impresionante», murmuró Grimm. «Tu resistencia es extraordinaria.
La mayoría de las personas quedan completamente perdidas después de experimentar 2 de mis fragancias. Pero tú sigues siendo tú mismo. Eso confirma mi teoría. Tu esencia será la más valiosa de toda mi colección. Me las arreglé para ponerme de pie, aunque mis piernas temblaban violentamente. El revólver seguía en mi mano, pero se sentía como si pesara 100 libras. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Años, detective. Muchos años. Al principio solo era experimentación, curiosidad científica, pero gradualmente se convirtió en algo más. Una misión, podríamos decir. Londres está llena de personas que desperdician sus emociones, que viven vidas sin propósito. Yo les doy significado. Grimm caminó hacia una pared cubierta de estantes, cada uno lleno de frascos etiquetados. Había cientos de ellos, quizás miles. Cada uno de estos representa una vida humana, detective. No una muerte, sino una transformación. Aquí está Robert Fleming, un banquero cuya codicia se destiló en una fragancia que hace que quien la use experimente la ambición más pura. Y aquí, Sarah Mitchell, una enfermera cuya compasión creó un perfume que puede curar corazones rotos. Se detuvo frente a un frasco específico, y mi sangre se heló cuando leí la etiqueta. Sarah Almanaque. Imposible, susurré. Tu esposa fue una de mis obras más tempranas, detective. Su amor por ti, combinado con su miedo a la muerte cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, creó una fragancia extraordinaria. Sarah murió de tuberculosis. Yo estuve con ella en sus últimos momentos. ¿Estuviste? ¿O crees que estuviste? Grimm tomó el frasco con el nombre de mi esposa. Los síntomas de mi proceso pueden confundirse fácilmente con muchas enfermedades. Tos, fiebre, debilidad. Tu Sarah enfermó después de encontrarse conmigo en el mercado de Covent Garden. Le ofrecí un perfume gratis, como hago con todas mis futuras obras maestras. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Los recuerdos de los últimos días de Sarah se arremolinaron en mi mente. Había mencionado un encuentro con un hombre elegante. Había hablado de un aroma hermoso que no podía quitarse de encima. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? ¿Quieres oler su esencia, detective? ¿Quieres experimentar exactamente lo que ella sintió en sus últimos momentos? ¡No! Mi grito resonó en el laboratorio macabro. Grimm sonrió con satisfacción cruel. Ahí está. Esa rabia, ese dolor, esa negación desesperada. Exactamente las emociones que necesito para completar mi obra maestra. Tu amor por Sarah, combinado con tu sed de justicia y tu dolor por su pérdida, será la base del perfume más perfecto jamás creado. La realización me golpeó como un rayo. Todo había sido planeado. Grimm no había matado a Margaret Thornfield al azar. Había sido un cebo para atraerme. Conocía mi reputación como detective, sabía que investigaría las desapariciones y sabía que eventualmente su rastro me llevaría hasta él. Has estado planeando esto desde el principio, murmuré. Por supuesto. Desde el momento en que destilé la esencia de Sarah, supe que algún día necesitaría la tuya para completar la obra. Ella me habló de ti durante sus últimos momentos, ¿sabes? De tu integridad, tu valor, tu amor inquebrantable por la justicia. Describió emociones que yo necesitaba capturar. Grimm se acercó a su aparato de destilación y comenzó a ajustar los controles. La cámara de cristal se iluminó con una luz azul pálida. El proceso durará aproximadamente 3 horas, detective. Durante ese tiempo experimentarás todas las emociones de tu vida amplificadas 1000 veces. Cada momento de alegría, cada instante de dolor, cada segundo de amor. Todo se concentrará en un crescendo final que será capturado para la eternidad. No lo permitiré. Levanté el revólver con ambas manos, apuntando directamente a su corazón. Pero Grimm no pareció preocupado. ¿Dispararás, detective? ¿Destruirás la única conexión que te queda con Sarah? ¿Arruinarás la oportunidad de reunirte con ella para siempre en mi obra de arte? Sus palabras me hicieron vacilar. En algún rincón retorcido de mi mente, la idea de estar reunido con Sarah, aunque fuera de esa forma grotesca, tenía cierto atractivo. Habían pasado 3 años desde su muerte, 3 años de soledad y dolor constante. Lo veo en tus ojos, detective. La tentación, la posibilidad de no estar solo nunca más. En mi perfume final, tú y Sarah estarán unidos para la eternidad, sus esencias mezcladas en una sinfonía emocional perfecta. Eres el diablo mismo. Soy algo mucho mejor que el diablo, detective. Soy un artista. Grimm presionó un botón en su aparato. La cámara de cristal se abrió con un siseo, liberando vapores que brillaban con luz propia.
El aroma que se escapó era indescriptible. Era cada emoción humana concentrada en una sola fragancia. Entra, detective. Abraza tu destino. Mi dedo se tensó en el gatillo. Era ahora o nunca. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Entre los vapores que se elevaban de la cámara, vi una figura familiar. Sara. No era realmente ella, por supuesto. Era solo una alucinación causada por los químicos en el aire. Pero se veía exactamente como la recordaba. Hermosa, gentil, con esos ojos azules que siempre parecían ver lo mejor en las personas. James, susurró, usando mi nombre real. James, no lo hagas. Sara, he estado tan solo sin ti. Lo sé, mi amor, pero esto no es la respuesta. Esto no es lo que yo habría querido para ti. La alucinación de Sara se acercó y pude oler su perfume favorito. Jazmín y rosas, limpio y puro, completamente diferente a las fragancias corrompidas que llenaban el laboratorio de Grimm. Él no me capturó, James. Esa no soy yo en ese frasco. Yo morí en paz, en tus brazos, rodeada de amor. No permitas que ese monstruo te haga creer lo contrario. Pero el dolor... He vivido con este dolor durante 3 años. Y ese dolor es prueba de nuestro amor, mi querido. Es natural, es humano. No dejes que él lo convierta en algo artificial. La voz de Grimm interrumpió el momento. Qué conmovedor, detective. Pero me temo que tu esposa no puede salvarte. Las alucinaciones son solo un efecto secundario del proceso. Ahora, por favor, entra en la cámara. Pero la aparición de Sara me había dado algo que había perdido. Claridad. Por primera vez en 3 años podía pensar en ella sin ser consumido por el dolor. Podía recordar su amor sin ser paralizado por la pérdida. No, dije, y mi voz sonó más firme que antes. No entraré en tu cámara, y no permitiré que sigas asesinando personas inocentes. ¿Y cómo planeas detenerme? Tus fuerzas se debilitan con cada respiración. Los vapores en el aire te están preparando para el proceso, quieras o no. Tenía razón. Podía sentir cómo mi cuerpo se entumecía, gradualmente. Pero también me di cuenta de algo más. Había estado en este lugar durante casi 1 hora, respirando constantemente los vapores de Grimm. Si su proceso realmente tomaba efecto tan rápidamente como afirmaba, ya debería estar completamente incapacitado. El hecho de que aún pudiera funcionar significaba una de 2 cosas. O estaba mintiendo sobre la potencia de sus vapores, o había algo en mí que los resistía naturalmente. ¿Sabes qué creo, Grimm?, dije, dando un paso hacia él. Creo que tu proceso no es tan infalible como afirmas. Creo que necesitas que tus víctimas cooperen, que entren voluntariamente en tu cámara. Su expresión cambió ligeramente. Por primera vez desde que lo había conocido, vi incertidumbre en sus ojos. Nonsense, detective. Mi proceso es perfecto. Entonces, ¿por qué no me has forzado ya? ¿Por qué sigues tratando de convencerme? Si realmente fueras todopoderoso, ya estaría dentro de esa cámara. Di otro paso hacia él, y Grimm retrocedió instintivamente. La verdad es que eres un cobarde, Grimm. Solo atacas a víctimas vulnerables, personas que ya están quebradas por la vida. Margaret Thornfield, viuda y sola. Mary Kelly, una prostituta sin familia que la extrañe. Todas tus víctimas eran personas, Pat, que nadie buscaría con demasiada insistencia. Eso no es... Yo elijo a mis sujetos basándome en la pureza de sus emociones. Mentira. Los eliges basándote en su vulnerabilidad. Eres un predador, nada más. Cada palabra parecía golpearlo físicamente. Su compostura elegante comenzó a desmoronarse. Silencio, soy un artista. Mis creaciones son obras maestras. Tus creaciones son los trofeos de un asesino serial. Nada más. Grimm se dirigió rápidamente hacia un armario y extrajo un rifle. Sus manos temblaban mientras lo apuntaba hacia mí. Quizás tengas razón sobre mi proceso, detective. Quizás necesite métodos más directos contigo. Pero no importa. Te dispararé, dragaré tu cuerpo a la cámara y destilaré tu esencia de todas maneras. No será tan puro como si hubieras cooperado, pero servirá. ¿Y arruinar tu obra maestra? Lo dudo, pero sabía que estaba desesperado ahora, y los hombres desesperados son impredecibles. Tenía que actuar rápido. Antes de que me mates, dije, tengo una pregunta. ¿Qué pasó realmente contigo? ¿Cómo te convertiste en esto? ¿Qué quieres? ¿Decir? Nadie nace siendo un monstruo como tú. Algo te quebró. ¿Qué fue?
Por un momento la máscara de elegancia se deslizó completamente de su rostro. Vi al hombre que había debajo, roto, solo, consumido por una necesidad desesperada de control. Mi madre, comenzó, luego se detuvo. No, no caeré en tus trucos psicológicos, detective. ¿Tu madre qué, Grimm? Ya me contaste que la mataste. ¿Pero qué pasó antes? ¿Qué te hizo llegar a ese punto? Ella no era solo adúltera. Era cruel de una manera que solo las personas verdaderamente rotas pueden ser. Cuando mi padre viajaba por negocios, y él viajaba mucho escapando, de lo que nuestra casa se había convertido sin siquiera saberlo conscientemente. Ella traía hombres a casa, diferentes hombres cada vez, como si estuviera coleccionando experiencias. Me obligaba a esconderme en el armario de su habitación y escuchar cada gemido, cada susurro, cada momento de intimidad que debería haber sido sagrado. Decía que si alguna vez le contaba a alguien, no solo me echaría a la calle, sino que le diría a mi padre que yo había intentado tocarla de manera inapropiada. A los 10 años, detective, ya sabía lo que era el chantaje emocional. Las palabras salían, a borbotones ahora, como si hubieran estado reprimidas durante décadas. Pero lo peor no eran los sonidos, era el olor. Después de cada encuentro, toda la casa olía a su perfume mezclado con otras cosas. Era nauseabundo, pero también era lo único que tenía de afecto maternal. Así que, ¿asociaste los olores con el amor? No, gritó. Asocié los olores con la verdad. Los perfumes mienten, detective. Ocultan la realidad. Pero debajo de cada fragancia está la verdad real de una persona. Y yo aprendí a encontrar esa verdad. ¿Y decidiste que tenías derecho a robarla? A preservarla. Cuando mi madre murió, cuando yo la ayudé a morir, por primera vez en su vida fue completamente honesta. En sus últimos momentos admitió que me amaba, que lamentaba haberme lastimado. Esa honestidad se desvaneció con su último aliento, pero yo la capturé, la preservé. Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora, pero siguió apuntándome con el rifle. Cada una de mis víctimas experimenta esa misma honestidad final. En sus últimos momentos se vuelven completamente auténticas, y yo las hago eternas. Pero tú nunca experimentaste esa honestidad, ¿verdad? Tú nunca pasaste por tu propio proceso. ¿Qué quieres decir? Sigues mintiendo incluso a ti mismo. Sigues ocultándote detrás de tu máscara de artista elegante. Nunca has sido honesto sobre lo que realmente eres. Soy un artista. Eres un niño roto que nunca superó el trauma de su infancia. Eres un hombre que mata personas porque es la única forma en que puede sentir control. ¡Basta! Grimm gritó y disparó el rifle. La bala pasó cerca de mi oído, pero logré arrojarme a un lado. Rodé detrás de una mesa de laboratorio mientras él recargaba frenéticamente. Te mataré, te destilaré, te convertiré en arte. Su compostura había desaparecido completamente. Ya no era el artista elegante que había conocido. Era un hombre enloquecido, desesperado por mantener su ilusión de control. Aprovechando su estado mental deteriorado, me moví silenciosamente entre las mesas de laboratorio. Pude acercarme lo suficiente para derribarlo de un salto. Luchamos ferozmente entre los frascos de perfume, nuestros cuerpos chocando contra las mesas de laboratorio como gladiadores en una arena infernal. El rifle salió volando de sus manos, desapareciendo en la oscuridad entre los estantes, pero Grimm era más fuerte de lo que aparentaba. Sus dedos manchados con químicos que brillaban débilmente en la penumbra, buscaron mi garganta con la precisión de un cirujano mientras rodábamos por el suelo resbaladizo. Durante la lucha, docenas de frascos se estrellaron contra el suelo, de piedra, creando una sinfonía de cristales rotos que resonaba como campanas funeral. Los perfumes se mezclaron en el aire, derramándose y combinándose en charcos iridiscentes que parecían moverse con vida propia, creando una sinfonía olfativa caótica que desafiaba toda descripción. Por un momento experimenté simultáneamente docenas de emociones diferentes. Amor maternal tan intenso que me hizo llorar. Terror mortal que me paralizó los músculos. Codicia pura que me hizo salivar. Desesperación absoluta que me hizo desear la muerte. Era como ser bombardeado por toda la experiencia humana concentrada, como si todas las almas de Londres hubieran gritado al unísono directamente en mi cerebro. Pero en medio de ese caos emocional encontré algo inesperado. Paz. Entre todas esas emociones artificiales pude reconocer mis propios sentimientos reales. Mi amor por Sarah, mi dolor por su pérdida, mi determinación de hacer justicia. Eran míos, auténticos, no destilados ni refinados. Con esa claridad logré voltear,
La situación. Apreté mis dedos alrededor del cuello de Grimm, aplicando presión hasta que sus ojos comenzaron a nublarse. ¿Cómo se sienten?, le pregunté. ¿Cómo se siente experimentar tu propio miedo? Grimm luchó débilmente, pero sus fuerzas se desvanecían. Sin embargo, en sus ojos vi algo inesperado. Alivio. Finalmente, murmuró con voz ronca. Finalmente podré experimentar mi propio proceso. Incluso en la muerte seguía aferrándose a su ilusión. Pero había algo más en su expresión, una honestidad que no había visto antes. Por primera vez, estaba siendo completamente auténtico. Gracias, susurró. Gracias por liberarme. Murió con una sonrisa en los labios. Me quedé arrodillado junto a su cuerpo durante varios minutos, tratando de procesar lo que había pasado. El aire seguía saturado de perfumes mezclados, pero gradualmente comenzaron a disiparse. Me dirigí al estante donde Grimm había guardado el frasco etiquetado Sara Almanaque. Lo tomé con manos temblorosas y lo examiné a la luz de las velas. El líquido en su interior era hermoso, dorado como la miel, con destellos que parecían moverse por voluntad propia. Por un momento sentí la tentación de abrir el frasco, de oler lo que Grimm afirmaba que era la esencia de mi esposa. Pero entonces recordé las palabras de la alucinación de Sara. Yo morí en paz, en tus brazos, rodeada de amor. Esa era la verdad. Grimm había mentido sobre Sara, como había mentido sobre todo lo demás. Este frasco no contenía a mi esposa. Contenía solo los delirios de un hombre enloquecido. Arrojé el frasco contra la pared. Se hizo pedazos, y el líquido dorado se derramó por el suelo. No olía a nada especial, solo a productos químicos y desesperación. Uno por uno comencé a destruir todos los frascos en el laboratorio. Margaret Thornfield, Mary Kelly, Thomas Harrington, todos los demás. Cada frasco que rompía liberaba un aroma diferente, pero todos se desvanecían rápidamente, revelándose como lo que realmente eran: mezclas químicas sin alma. Las verdaderas víctimas de Grimm no estaban en esos frascos. Estaban muertas, asesinadas por un hombre enloquecido que había confundido tortura con arte. Pero al menos ahora podían descansar, en paz, libres de ser trofeos en la colección macabra de un monstruo. Cuando terminé de destruir el laboratorio, prendí fuego al edificio. Mientras las llamas consumían el lugar, me alejé sin mirar atrás. Esa fue hace 5 años. Nunca reporté oficialmente el caso completo a Scotland Yard. ¿Cómo podría explicar lo que había encontrado? ¿Quién creería una historia sobre un hombre que destilaba almas humanas en perfumes? Los inspectores de Scotland Yard ya me consideraban excéntrico. Una historia así habría terminado con mi carrera y posiblemente con mi libertad en algún asilo. En cambio, simplemente informé que había encontrado evidencia de que Margaret Thornfield y las otras víctimas habían sido asesinadas por Alistair Grimm, quien había muerto en un incendio accidental en su laboratorio clandestino. Presenté suficientes pruebas físicas, algunos instrumentos quirúrgicos, documentos falsificados y testimonios de vecinos para cerrar el caso oficialmente. Caso cerrado, víctimas en paz, familia con respuestas. Pero la experiencia me cambió de maneras que aún estoy descubriendo. Aprendí que el horror real no viene de monstruos sobrenaturales que salen de las páginas de los cuentos góticos, ni de fuerzas diabólicas que descienden de los círculos del infierno. Viene de personas ordinarias, de vecinos que podrían vivir en la puerta de al lado, que se pierden tan completamente en su propio dolor y trauma que son capaces de justificar cualquier atrocidad, de racionalizar cualquier crueldad como arte, como ciencia, como necesidad. Grimm no era un demonio, era un hombre roto que nunca aprendió a lidiar con su trauma de una manera saludable. En lugar de buscar ayuda, se convenció de que su enfermedad era arte, de que su crueldad era belleza. Y sin embargo, en sus últimos momentos encontró algo parecido a la paz. Quizás eso es lo más perturbador de todo, que incluso los monstruos más despreciables son en el fondo seres humanos buscando conexión, entendimiento, amor. Ahora, cuando camino por las calles de Londres en mis rondas diarias, sigo notando los aromas con una intensidad que nunca tuve antes de conocer a Grimm. Cada perfume que pasa flotando en el aire nocturno me cuenta una historia diferente, pero ya no me perturban como antes, porque he aprendido a distinguir entre las fragancias auténticas y las artificiales, entre los aromas que nacen de la vida real y aquellos que intentan ocultarla. Cada perfume me recuerda que detrás de cada persona hay una historia compleja,
una mezcla intrincada de esperanzas no cumplidas, miedos ancestrales, amores perdidos y pérdidas que definen quiénes somos. Algunos días, cuando la niebla de Londres es especialmente densa y el mundo parece teñido de gris, me pregunto cuántos otros como Grimm estarán allá afuera, transformando su dolor en monstruosidad, convirtiendo su trauma en arte macabro. Y a veces, en las mañanas especialmente tranquilas, cuando el viento sopla desde el Támesis y trae consigo el aroma limpio del río mezclado con jazmín y rosas silvestres, puedo jurar que huelo el perfume real de Sara, no una destilación artificial creada por un lunático, sino el recuerdo auténtico y puro de la mujer que amé, el aroma de sus cabellos cuando se acurrucaba contra mi pecho en las noches frías de invierno. Esos momentos me recuerdan que el verdadero arte no se encuentra en capturar las emociones humanas como trofeos de caza en una vitrina macabra, ni en reducir la complejidad del alma humana a una simple fragancia embotellada. Se encuentra en vivirlas plenamente, en permitir que nos cambien y nos moldeen como seres humanos, en usar nuestro dolor para crear compasión genuina en lugar de crueldad refinada, en transformar nuestras heridas en sabiduría en lugar de en instrumentos de tortura. He continuado mi trabajo como detective durante estos 5 años, resolviendo casos de asesinatos, robos, adulterios y fraudes. Casos normales, con motivaciones comprensibles y culpables que pueden ser arrestados y juzgados por un sistema de justicia imperfecto pero humano. Nunca más me he encontrado con algo tan perturbador como el laboratorio de Grimm, aunque a veces en las noches más oscuras me pregunto cuántos otros como él estarán operando en las sombras de otras ciudades, en otros países, transformando su locura personal en arte grotesco. El perfumista de Whitechapel está muerto, su cuerpo reducido a cenizas junto con su laboratorio infernal. Sus víctimas descansan en paz, libres finalmente de ser ingredientes en las fantasías de un hombre, Joto, y yo continúo mi trabajo, sabiendo que cada caso me acerca un poco más a entender la compleja y a menudo contradictoria fragancia de la experiencia humana, con todas sus notas altas de alegría, sus notas medias de melancolía y sus notas base de dolor y pérdida que, en lugar de ser destiladas y embotelladas, deben ser vividas, aceptadas y eventualmente transformadas en algo que nos haga más humanos, no menos. Pero te advierto, como advertí al principio de esta confesión, que nunca pensé que compartiría con alma viviente. Después de conocer esta historia, después de saber lo que realmente pasó en ese laboratorio infernal en Commercial Street, nunca más sentirás un perfume de la misma forma. Porque ahora sabes que detrás de cada aroma hay una historia humana, y algunas historias, las más oscuras, las más perturbadoras, son mejor dejarlas enterradas en las sombras donde pertenecen. El olor de la verdad puede ser hermoso cuando revela amor, bondad, esperanza, pero también puede ser absolutamente terrorífico cuando descubre los abismos más profundos de la maldad humana, cuando expone las profundidades a las que puede descender una mente rota por el trauma y la soledad. Si alguna vez te encuentras en las calles de Londres al anochecer y detectas un aroma demasiado dulce, demasiado perfecto, demasiado seductor para ser natural, corre. Corre y no mires atrás, porque aunque Alistair Grimm está muerto, su legado persiste en cada perfume que promete más de lo que puede dar, en cada fragancia que susurra secretos que no deberías escuchar. Y recuerda, los monstruos más peligrosos no son aquellos que nacen de la oscuridad, sino aquellos que alguna vez fueron humanos y eligieron transformar su dolor en arte macabro, su soledad en crueldad refinada, su trauma en una justificación para el mal absoluto. Esta es mi confesión, mi advertencia, mi testimonio de lo que vi en las profundidades del corazón humano. Que Dios se apiade de nosotros, porque ahora sabemos de lo que somos capaces cuando perdemos nuestra humanidad.